busquen capítulo 6 de Romanos. Antes de leer, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos, porque tu misericordia nos acompañó toda la semana y es por esa misma misericordia que estamos hoy aquí. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, Dios, que no nos dejes. Oh Dios, nosotros nos hemos apartado muchas veces de ti, pero Dios, por los méritos de Cristo, no te apartes tú de nosotros. Santifícanos, perfecciónanos, límpianos y haznos aptos para hacer tu voluntad. Líbranos del mal, Padre, a todos los que estamos aquí, de todo tipo de mal con tu poder. Líbranos y a los niños que están ahí atrás, que van a estar escuchando también, guárdalos de todo mal. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6. Dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Quiénes son los que son sepultados juntamente con Cristo? Los que creen en Cristo, los creyentes, los escogidos. Esto no lo puede decir un inconverso, mientras sea inconverso. Cuando una persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, es perdonado y entonces pedirá el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cristo fue sepultado y los creyentes nos identificamos con Él y somos sepultados en las aguas del bautismo. Entonces, Cristo murió, fue sepultado, nosotros morimos simbólicamente cuando somos bautizados. Salimos del agua para poder vivir una vida nueva, aunque se supone que ya antes habíamos sido perdonados y salvados. Dice al final del 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al bautizarnos nos comprometemos a andar en obediencia delante de Dios. Es algo que hacemos delante de todos, aunque ya antes nos habíamos comprometido a obedecerle. Entonces nos identificamos con la muerte de Cristo cuando somos bautizados. Aquí está la doctrina de la unión con Cristo, ¿sí? Él nos tomó en cuenta a nosotros cuando murió en la cruz y nosotros lo tomamos en cuenta a Él cuando somos bautizados. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y esta doctrina de la unión con Cristo está en diferentes partes. Por ejemplo, vean en Efesios, en el capítulo 1. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean, estas bendiciones que aquí Pablo empieza a enlistar son nuestras en Cristo. Vean, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, está en el trono del cielo, pero dice aquí que esas bendiciones nos llegan en Cristo, por medio de Cristo. Y luego dice el 4, según nos escogió en Él, el Padre nos escogió en Cristo, nos unió a Cristo, nos escogió en Cristo. Cristo el escogido supremo, el escogido con mayúscula, y nosotros escogidos en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está la predestinación, aquí está la elección. Dios escogió a los que iban a ser salvos desde antes de que Dios nos creara. Dice, nos escogió en Él, aquí está otra vez esta doctrina, y lo vean en el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí está otra vez la doctrina, en Cristo. Cristo es el amado. Entonces, Cristo es el amado, y al estar en Cristo, nosotros somos amados al igual que Cristo. Es increíble, pero así es. Entonces, unidos a Cristo, nos llegan todas las bendiciones que Cristo nos compró con su sangre. Todo lo que le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Él está en el cielo, y si alguna bendición llega hacia nosotros, siempre será por lo que Él hizo y por lo que está haciendo. No es porque en sí las merezcamos nosotros. Es por lo que Él hizo. Y de aquí sacamos la idea de que los cristianos somos inmortales hasta el día que Dios quiera. Vean, a Cristo lo mataron antes en la cruz, pero cuando Él resucitó, Él era inmortal. Él ahora ya está fuera del alcance de todos los que le odian. Y como estamos unidos a Cristo, en ese sentido no nos pueden matar a nosotros, en el sentido espiritual. O sea, la vida espiritual que tenemos en Cristo, nadie nos la puede quitar. Aquí vemos cómo es que la salvación no se pierde. Podríamos perder la salvación si pudieran matar a Cristo, lo cual es imposible. A un cristiano lo pueden matar, claro que sí, pero la vida espiritual que tiene en Cristo es imposible que se la quiten. Vean en Efesios 1, vean el versículo 20. Está hablando aquí del poder de Dios, de la fuerza. Ven el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Los que se mencionan en versículos anteriores. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, el representante, y Cristo es la cabeza de cada creyente individual. ¿Sí? La cabeza está allá, el cuerpo está aquí. Estamos sentados en lugares celestiales porque nuestro representante está sentado allá, aunque nosotros estemos aquí. Ven en el capítulo 2, ven el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean, cuando Cristo murió en la cruz, ya estaba planeada su resurrección, pero no solamente la de Él. Estaba ya planeada la resurrección de todos los que estaban en Él. Por eso dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó. Obviamente que cuando Él resucitó, no resucitamos nosotros. Resucitamos cuando creímos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en el momento de creer en Cristo es que resucitamos. Y estamos conscientes de eso cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. ¿Sí? Mientras una persona no crea, mientras una persona no se aparte del pecado, no puede estar consciente de esto, de los beneficios que tiene. En este mundo solamente hay dos clases de personas: los que están en Adán, los que están en Cristo. Los que están en Adán son los no arrepentidos, los no regenerados. Los que estamos en Cristo somos los que hemos creído en Cristo. En Adán, ¿qué es lo que tuvimos? La muerte espiritual. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? La vida. Él nos ha resucitado. En Cristo, en Adán tuvimos la condenación. Por un hombre, este mundo fue condenado. En Cristo, todos los creyentes tenemos la vida, tenemos la justificación. La condenación es lo contrario de la justificación.
En Adán fuimos constituidos pecadores, esto es lo que dice Romanos 5:19. En Cristo somos constituidos justos. Dios nos declara justos. En Adán, ¿qué es lo que cosechamos? Lo que tuvimos, pecado. En Cristo, ¿qué es lo que tenemos? Gracia. Entonces, en Cristo tenemos más de lo que perdimos en Adán. Acuérdense, hermanos, que Adán es el representante de la raza vieja, de la raza caída. Cristo es el representante de la raza nueva. En Adán para Dios estábamos muertos, como cadáveres. En Cristo estamos vivos. Dios ve a todos los inconversos como cadáveres, como muertos. Un inconverso puede estar muy bañado, muy perfumado, muy bien vestido, pero para Dios está muerto. Entonces, si alguno de ustedes no es convertido, si alguno de ustedes no es creyente, para que lo sean tienen que nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, para que dejen de estar en Adán y puedan estar en Cristo. Para que entonces ya no solamente seas hijos de tus padres, sino que ahora seas un hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacimos por Adán siendo hijos del diablo. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, tenemos todas las bendiciones que les acabo de mencionar y muchas otras. Vean, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 3. Primera epístola de Corintios 3:22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Este versículo es increíble. Simplemente creyendo en este versículo, hermano, ya la hicimos. Todo nos pertenece. El mundo es nuestro, ¿por qué? Porque el mundo es de Cristo. La vida es nuestra, ¿por qué? Porque la vida es de Él. Es la fuente de la vida. Sea lo presente, dice, sea la muerte. No estamos en las manos de la muerte, como creen los adoradores de la Santa Muerte. No, la muerte está en nuestras manos. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, si estamos en Cristo, Cristo es nuestro. Y nosotros somos de Él, entonces todo lo que es de Él es nuestro. En beneficio, en virtud de la unión con Cristo. Fue el Padre el que nos unió, fue el Padre el que nos escogió, el que hizo todo el paquete desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si estamos en Cristo, ¿cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo podemos demostrar que estamos en Cristo, que ya no estamos en Adán? Véanlo en Juan, en el capítulo 15. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vean, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Los cristianos están en Cristo, son pámpanos. Tienen que llevar fruto. Si una persona dice que está en Cristo y no lleva fruto, esa persona está engañada. O la han engañado, o está autoengañada. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no debemos conformarnos con llevar poco fruto, debemos llevar más del que hemos llevado. Y dice el 4, permaneced en mí, en Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. ¿Se acuerdan ustedes de lo que es un pámpano, no? Cristo es la vid, y aquí se empiezan a juntar las uvas. Este montoncito de uvas es un pámpano. ¿De dónde recibe el jugo este pámpano para que pueda llevar fruto? Del tronco de la vid. Si ustedes lo cortan de ahí, ya no va a llevar fruto, ya está muerto. Entonces, si estamos unidos a Cristo, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, tenemos que llevar fruto. Ahora, cualquier persona puede decir, yo soy cristiano. Cualquier persona puede decir, yo he creído en Cristo, lo puede decir un anglicano, un presbiteriano, un metodista, un pentecostés. El asunto es que demuestre que lleva fruto, que lleva fruto. Porque si una persona no lleva fruto, entonces esa persona no es pámpano. ¿Y qué les va a pasar a los que no son pámpanos realmente? Dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, decía hacerlo, dice, será echado fuera y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto habla de los hipócritas que tal vez llegaron hasta el fin de sus vidas pensando que eran pámpanos, que eran creyentes, pero que a la mera hora descubrirán que su destino final es el infierno. En todo este capítulo 15 de Juan, Cristo está hablando de quiénes son los suyos, los que llevan fruto. Entonces, solamente hay dos clases de personas, los que llevan fruto y los que no lo llevan. Los que llevan fruto son limpiados para que lleven más fruto. Es lo que dicen el versículo 1 y 2. Dios nos limpia, Dios nos va perfeccionando con el poder de su Espíritu Santo para que llevemos más fruto, para que tengamos más fe, más gozo y podamos ser útiles a nuestros semejantes. Los que no llevan fruto se secan, aparentaban tal vez por un tiempo que llevaban fruto, pero a fin de cuentas se descubrirá lo que eran realmente y serán echados fuera. Ahora, aquí en el versículo 6, podemos entender que está hablando de personas que decían ser cristianas. No está hablando de musulmanes, no está hablando de budistas, no está hablando de los mayas o de los aztecas. Está hablando de personas que leían la Biblia, que oraban, que iban al culto, que quizás se bautizaron. Son personas que creían estar unidas a Cristo, pero que nunca lo estuvieron realmente. Comparen esto con el caso de los fariseos de tiempos de Cristo. Los fariseos tenían el Antiguo Testamento. Ellos pensaban que creían en el Dios verdadero. Pensaban que llevaban fruto. Pero ¿qué fue lo que hicieron? A fin de cuentas, mataron a Cristo. Entonces, ¿cuál fue su fruto? Entonces, aquí está hablando Cristo de personas que suponen que son cristianos y que llegado el momento pueden voltearle las espaldas de tal manera que, wow, pueden llegar a hacer cosas terribles. En el momento que una persona cree en Cristo, en ese momento es justificada. Pero cuando una persona es justificada, eso no se ve. ¿Cómo podemos saber que una persona es justificada? ¿Se acuerdan del publicano? Que Cristo dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro, más bien que el otro. Pero lo supo eso el publicano. ¿Cómo puede saber una persona que ya ha sido justificada? ¿Saben cómo? Cuando es santificada. Si una persona no se va apartando poco a poco del pecado y cree ser justificada, esa persona está engañada. No ha sido justificada, no ha sido perdonada. Vean en Juan, en el capítulo 13. Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, algo así como un lavamanos, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
O sea, Pedro dice, ¿cómo es posible? Si tú eres el Señor, yo soy el que debería lavarte a ti los pies. Acuérdense que en aquel tiempo los caminantes pues traían los pies sucios porque traían sandalias y el polvo se les metía entre los pies y se les ensuciaban. Y los esclavos eran los encargados de lavar los pies a los amos cuando llegaban del campo. Entonces Pedro dice, tú me lavas los pies a mí, yo soy el que debería de lavártelos a ti. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Dice, no voy a aceptar eso, no voy a permitirlo. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vean, Cristo quería enseñarle algo a la posteridad y a Pedro también, a todos los discípulos. Le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Se espantó. No, dice, si de eso se trata, no solamente me laves los pies, también la cabeza y las manos. Pero Cristo estaba hablando simbólicamente y él no lo entendía. Pero es lo que dice en el 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Ven, comparen lo que dice el 10. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Comparen esto con lo que dice Jesús en el capítulo 15, en el versículo 3. Vean, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra limpios es sinónimo de justificados. La justificación nos viene por medio de la palabra de Dios. La palabra aplicada por el Espíritu Santo penetra, ya no solamente entra por un oído y sale por el otro, sino que penetra y nos transforma por dentro. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ¿a quién se está refiriendo? A los apóstoles. Pero comparen esto con lo que dice acá en el capítulo 13, en el versículo 11, porque dice el 10, Jesús le dijo, el que está lavado, o el que está justificado, vamos a entenderlo así, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Judas Iscariote. O sea, 11 de los discípulos habían sido justificados, uno no. Y eso se entiende leyendo el 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas Iscariote sería el que le traicionara y él nunca fue justificado. Judas Iscariote hizo milagros. Judas Iscariote vio maravillas, oyó maravillas, pero nunca fue salvo. Judas Iscariote fue un pseudo pámpano, creía ser pámpano, pero nunca llevó fruto. ¿Y qué le pasó? Fue secado y fue echado fuera y ardió, y hasta la fecha. Entonces, otra vez vean lo que dice en el versículo 10, Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, lavarse los pies quiere decir santificado. O sea, el que es justificado, lo único que necesita es ser santificado. ¿Cómo demuestra un hombre que ya fue justificado? Cuando es santificado. Ahora, podemos hablar de la santificación en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. La palabra santificado quiere decir apartado para Dios, para un uso santo. Cuando una persona cree en Cristo, ya es santificado de manera definitiva, pero no se nota. Es justificado y es santificado inicialmente, pero no se le nota. Entonces, ahí empieza el proceso de santificación. Y en el grado en que una persona crece en el proceso de santificación, en ese grado se nota que es un pámpano, que está llevando fruto. Unos llevarán fruto a 30, otros a 60, otros al 100 por uno. Pero todos los creyentes llevan fruto. Y si una persona no lleva fruto, entonces está engañada si piensa que es salva. Judas Iscariote nunca fue justificado. Pero cuando él era apóstol, ya no hacía las cosas que hacía antes. Obviamente andaba con Jesús y con los demás. Si antes había andado en vicios, en maldades, ya no andaba en eso. Pero no había sido justificado. Entonces, el hecho de que una persona deje ciertas cosas, eso no significa que sea justificado. La justificación nos limpia de una vez y para siempre.
La justificación, acuérdense, no admite grados. Nadie es más justificado que otro. Todos somos justificados igualmente. Pero la santificación sí admite grados. Unos somos más santificados que otros. Dios quiere que todos llevemos más fruto del que hemos llevado. Hay personas que parece que ya fueron justificados. ¿Por qué? Porque vemos ciertos cambios en ellos. Pero ¿cómo podemos comprobar que esas personas son pámpanos realmente? ¿Saben cuándo? Cuando permanecen. Vuelvan a Juan 15. Vean en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vean, nosotros diríamos que si una persona permanece en Cristo, es debido a la soberanía de Dios, porque pues, Él es el soberano y hace que permanezcamos. Pero entonces, ¿por qué dice permanecer como un imperativo? Ahí está nuestra responsabilidad. Tú dices que eres cristiano, tienes que permanecer en Cristo, tienes que perseverar. Si tú no perseveras, entonces nunca fuiste pámpano y un día serás arrojado al fuego eterno. Permanecer y perseverar es lo mismo. Vean lo que dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Esto se aplica pues entre los oyentes inmediatos pues, a Judas Iscariote. Él debió entender que Cristo lo estaba diciendo por él. Los demás decían, seré yo, Señor, el que te niegue. Dudaban de sí mismos, pero Judas Iscariote nunca negó. Vean Juan capítulo 6. Vean lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, en comparación con el maná, ¿no? Que era pan muerto, ¿no? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué significa comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo? Dice 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vean, la comida que nosotros comemos, pues la desechamos después, cumple con su función y ya se, pues, los sobrantes son desechados, ustedes saben dónde terminan. Pero Cristo es un alimento espiritual que nos da vida eterna y ese alimento penetra y cumple con su función. Entonces, comer la carne de Cristo y beber su sangre quiere decir escuchar la palabra y sacar provecho de ella, digerir lo que estamos escuchando. Por ejemplo, supongamos que ustedes comen un alimento muy nutritivo, muy sabroso o muy nutritivo, pero ya después de que se lo comieron, sienten un malestar en el estómago y van y lo vomitan. ¿Les va a aprovechar ese alimento? No, ya lo vomitaron, ¿cómo les va a aprovechar? Pues muchos escuchan la palabra y le dan vuelta en la cabeza y meditan tal vez en ella, pero después la hacen a un lado y no la aprovechan. Entonces todo lo que leen, las predicaciones que escuchan, no les sirve de nada. Entonces no están comiendo realmente, no están bebiendo ni el cuerpo ni la sangre, entonces no les está sirviendo de nada. Y son pámpanos que no llevan fruto. El llevar fruto, el ser santificados, es la evidencia de que estamos en Cristo. Es imposible que una persona esté en Cristo y no lleve fruto. Puede ser mínimo, pero tiene que verse ese fruto. Recuerden ustedes que los creyentes no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para obras. Es lo que dice Santiago en el capítulo 2, vean.
Santiago 2, 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vean lo que está diciendo aquí Santiago, que la fe sin las obras es muerta. Sí saben ustedes, ¿no?, que Martín Lutero pensaba que la epístola de Santiago no era canónica, que no debería estar en la Biblia. Martín Lutero creía que Santiago contradecía a Pablo. Pablo enseña claramente que la salvación es, la justificación es por la fe sola, sin obras, sin las obras de la ley. Las obras no tienen nada que ver en el hecho de que seamos justificados. Dios nos justifica por su gracia, por su misericordia, no por algo que hagamos nosotros. Pero aquí está diciendo Santiago que la fe tiene que venir junto con las obras. Y pone como ejemplo a Abraham. Dice el 21, no fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, dice, ¿qué? ¿Qué te pasa, Santiago? ¿Cómo te atreves a decir que Abraham fue justificado por sus obras? ¿Acaso los creyentes de ahora somos justificados por la fe y los de antes eran justificados por sus obras? No. Y vean lo que sigue diciendo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cuando una persona es justificada, nadie lo ve. El único que lo ve es Dios, porque Él es el que ve lo que hay en el corazón. Pero aquí dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac, o sea que estuvo dispuesto a matarlo en el altar. Y dice el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ven, cuando Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo, entonces los que le rodeaban pudieron entender que la fe de Abraham era verdadera. Entonces, bien, una persona es justificada y no se le ven las obras. Pero cuando esa persona empieza a hacer buenas obras, los que la rodean dicen, este parece que sí es cristiano, porque está haciendo buenas obras. Pero no son las buenas obras las que nos justifican. Somos justificados por la fe sola, pero la fe sola nunca está sola. Siempre debe venir acompañada de obras. Entonces, si tú dices que eres pámpano, pero no tienes obras, tu fe no es tal. La fe sin obras está muerta, nunca ha existido en realidad. Como dice en el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, hombre necio, que la fe sin obras es muerta. No me digas que eres creyente, demuéstramelo con tus hechos. Es lo que pasa con nuestros parientes, con nuestros hijos tal vez. Nosotros podemos decirles a nuestros hijos, hijos, tienes que leer la Biblia. Pero si nos ven malas actitudes, soberbia, si nos ven que mentimos, van a decir, yo voy a leer la Biblia, ¿para qué? ¿Para ser como tu papá? ¿Para ser como tu mamá? Mejor no. Entonces nuestros hijos quieren ver obras en nosotros. Un árbol bueno tiene que llevar fruto bueno. Un árbol malo llevará fruto malo. Ahora, entonces, para poder bautizar a una persona, ¿necesitamos ver que es perfecta? No, porque si así fuera, pues entonces no bautizaríamos a nadie. No, lo que queremos ver es que haya sinceridad en la persona, que vea que haya perseverancia. Vean ustedes en Juan 15, otra vez. Vean el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, vean, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, primero fruto. Después Dios nos limpia para que llevemos más fruto. Pero vean cómo dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vean, primero fruto, luego más fruto, luego mucho fruto. Dios quiere esto, que si llevamos fruto, llevemos más. Y si llevas más, quiere que lleves mucho. Y cuando una persona lleva mucho fruto, ¿a quién le quedan dudas de que esa persona sea cristiana? Un cristiano que lleva muy poco fruto, los demás dudarán de que sea cristiano y hasta él mismo puede dudarlo. Pero cuando el creyente lleva fruto y luego es limpiado y lleva más y luego lleva mucho, decimos, mis respetos, este es creyente. Ya estamos viendo su mucho fruto.
Ahora pasen otra vez al capítulo 15 de Juan y vean el versículo 4. Aquí vemos cuál es el origen del fruto. El versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la clave. Si permanecemos en Cristo, llevamos fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vean, un inconverso tal vez tengan un buen concepto de la paciencia, de eso hablamos hace 8 días, la humildad, la mansedumbre. Tal vez está consciente de que es muy iracundo y dices, yo ya no quiero ser iracundo, yo quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. Pues por ti mismo nunca vas a poder. Si tú estás consciente que tienes un carácter horrible, el único que puede ayudarte con eso es Dios, tú no puedes. Una persona inconversa no puede vencer nunca la ira, ni la envidia, ni el egoísmo, ni la soberbia. No puede vencer ningún pecado, ninguno. Pero el creyente, con la ayuda de Dios, todo lo puede. No se puede decir que no se puede. Lo vimos hace 8 días. Entonces, los frutos no hacen que seamos salvos. Los frutos demuestran que ya somos salvos. Una persona que no está unida a Cristo no puede hacer nada que sea agradable a Dios. Nada. Vean, en todas las iglesias católicas hay misas tempranito, como digamos a las 8 de la mañana. Van unas ancianitas y ahí se sientan a rezar su rosario. Se ven simpáticas. ¿A Dios le gusta que recen el rosario? ¿Qué se ganan con rezar el rosario? Viene un inconverso aquí a escuchar la predicación y dice, pues voy a echar 200 pesos de ofrenda. ¿A Dios le gustan esos 200 pesos? Lo que Dios quiere es que le obedezcas, no quiere tu dinero, quiere que le obedezcas, que hagas su voluntad. Los que no llevan fruto son echados fuera. Pero esta frase, que son echados fuera, no solamente se aplica a los que serán echados en el infierno. También saben en qué caso se puede aplicar a los que son quitados de la membresía de la iglesia. Vean cómo dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vean, los malos árboles tienen hojas, pero no tienen fruto. Si tú no llevas fruto, serás echado de la membresía, serás echado fuera. Y si no regresas y no llevas fruto, nunca más de otra manera lo podrás llevar. Hay personas que son echadas fuera de la membresía de la iglesia, pero no dejan de asistir. Hay esperanzas para esas personas. Pero una persona que es echada fuera de la membresía y dice, yo ya no quiero saber nada, te pones la soga en el cuello. ¿No quieres saber nada de Cristo? Allá tú. Hay gente que hace profesión de fe, pero esa profesión de fe es solamente hojas. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, para cubrir su desnudez, pues se cubrieron con hojas? Y hasta la fecha lo siguen haciendo las personas. Hay personas que cubren su desnudez metiéndose en una religión. Se cubren con la religión, se cubren con hojas, se cubren con el bautismo, se cubren con la Santa Cena. Si yo no soy malo, no, si yo soy miembro de mi iglesia, se cubren con hojas. La gente más malvada suele ser la gente que se mete en una iglesia cristiana. Wow. Los que mataron a Cristo. Ellos creían que eran santos, fariseos quiere decir santos, y mataron a Cristo. ¿Pueden ustedes entender eso? Hay personas que son quitadas de la membresía y nunca regresan. Una persona que es quitada de la membresía, pero no deja de asistir, pues está dando a entender con eso que reconoce su error y pues ya es algo bueno, que tal vez no sea definitivo, pero cuando menos en inicio es algo bueno. Y si ya después vemos que llevan fruto y que llevan más fruto, no, pues qué bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Dios hace que llevemos más fruto a los que hemos creído en Él? Bueno, el fruto viene unidos a Cristo, pero pues cumpliendo con nuestros deberes. Si ustedes escuchan la predicación, leen la palabra de Dios y oran, llevarán fruto. El que más lee, el que más ora, el que más obedece es el que lleva más fruto. Pero si un cristiano es inconstante, a veces lee, a veces descuida, a veces ora y al día siguiente no ora, y anda así, ese cristiano llevará muy poco fruto.
Pero si llevamos poco fruto, ¿cómo le hará Dios para que llevemos más fruto? Pues a través de las necesidades, de las aflicciones, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de la salud, a través de un yerno, a través de una suegra, a través de un asalto, te roban tu carro. Dios nos santifica de muchas formas. Dios quiere que veamos que Él es el importante, Él es el valioso. No somos nosotros, no son nuestras circunstancias, el importante es Él. Entonces, si la predicación no es suficiente para que llevemos más fruto, Dios se encargará de que lo llevemos. Ahora vean otra vez 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y cómo le haremos para permanecer en Él? ¿Saben cómo? Agarrándonos de Cristo. Por eso les he comentado, hermanos, si ustedes no tienen ganas de orar, ahí hay gato encerrado. Si no tienen ganas de orar es cuando más deben orar. Agárrense, Señor, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible que puedo estar viendo 2 horas el partido y no puedo orar ni siquiera media hora? Puedo leer el periódico, 2 horas el periódico, y no puedo leer tu palabra ni siquiera 20 minutos. ¿Cómo es posible que le dediqué a lavar los trastes 2 horas y no puedo leer 15 minutos? Entonces te importan las cosas de este mundo y no te importan las cosas de Dios, no llevarás fruto. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Cristo y pedirle que nos agarre a nosotros, porque no son nuestras fuerzas las que nos sostienen firmes, sino las fuerzas de Él. Y debemos permanecer en su palabra, permanecer en oírla, en retenerla, en guardarla en el corazón, atesorándola, que la palabra de Dios habite, mora en abundancia en nosotros. Si ustedes tienen muchos hijos que cuidar, hacerles de comer, aquí tenemos discos que tienen la Biblia en audio. No pueden leer, bueno, pues mientras están lavando los trastes, pónganse a escuchar alguna epístola ahí en audio. Y debemos permanecer en su amor. Vean cómo dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Cristo? Vean, el amor de Cristo nadie lo merece. Aquí se refiere a los creyentes, no se refiere a los inconversos. ¿Cómo permanecemos en el amor de Cristo? Vean, acuérdense que nosotros amamos a todos nuestros hijos, pero amamos más a los hijos más obedientes. ¿Sí? Los hijos desobedientes y rebeldes sí los queremos, pero no los queremos igual que los obedientes. Así por eso es que Cristo amaba más a Juan el apóstol, porque él era el que más amaba a Cristo. Entonces, los que más aman a Cristo son los que más le obedecen y son a los que más ama a Cristo, ¿entienden? Entonces, mientras más lo amemos, sentiremos que Él nos ama más y estaremos conscientes de su amor, sentiremos sus caricias. Hay ocasiones, les decía yo a los hermanos hoy allá en San Mateo, como que les hablé de este mismo tema. Hay veces que yo estoy orando aquí abajo y siento la presencia de Dios bien lindo. Y de repente me grita mi mujer, Moisés, hija. Pero yo dije, no, el deber me llama. Dije, Señor, ya. Le digo, ¿qué quieres, viejita? No. Sentimos la presencia de Dios, el amor de Dios. Y cuando sentimos que Dios nos ama, wow. Hay personas que empiezan bien. Y parece como que Dios los ama. Pero si no perseveran, los amó Dios. Como el joven rico, ¿se acuerdan que hay una parte donde dice que ha guardado los mandamientos? Dice, y Jesús dice, ¿cómo dice? Jesús lo amó. Lo amó en sentido general. O sea que podremos decir que cualquier persona que abre la Biblia y que está dispuesto a entender, Dios lo ama. Con el simple hecho de que ya tiene la Biblia en la mano, Dios lo ama. Pero quieres permanecer en ese amor, pues deja tu pecado, no te conformes con leer la Biblia. Todos los que permanecen saben que Dios los escucha
saben que Dios los ama, reciben respuesta a sus oraciones. Y es así, cuando nuestra fe va creciendo y creciendo, y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, sentimos la presencia de Dios en todas partes, hermanos. Caminando en la calle, en el micro, en el metro, en todas partes sentimos su presencia. Hay personas que cuando van en el metro, lo que sienten la presencia es del coronavirus, no están así. Pero los cristianos sentimos la presencia de Dios y tenemos gozo porque Él está cerca de nosotros. Y si en ese momento pues, nos da un infarto fulminante, pues nos vamos derechito con nuestro Padre. ¿Saben por qué muchos no tienen gozo verdadero en la vida cristiana? Porque son negligentes, son descuidados, fríos, indolentes, perezosos. Y si somos desobedientes, pues ¿cómo vamos a llevar fruto? La certeza de salvación no es para los negligentes. La certeza de salvación es para los que buscan a Dios y se esfuerzan por obedecerle. En el grado en que ustedes se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, en ese grado crecerá su certeza, su gozo, su confianza de que están en Cristo y de que nada nos apartará de su amor. Te damos gracias, Padre, por el amor de Cristo, que nunca, nunca, jamás podremos merecer. Te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, por la palabra que se predicó en San Mateo Atenco. Oh Dios, haz que lleve fruto. Tú eres el único que puede producir este fruto. Hazlo en cada uno de nosotros, Padre, para que llevemos mucho y así tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén.